En el año 30 después de Cristo, había exactamente 0 iglesias cristianas en el mundo, 0 edificios, 0 instituciones, 0 libros sagrados escritos. Solo un grupo de 120 personas encerradas en un cuarto en Jerusalén, aterrorizadas, sin saber qué hacer después de que su líder había sido ejecutado públicamente como criminal. 30 años después, había comunidades cristianas en Jerusalén, Judea, Samaria, Siria, Asia Menor, Grecia, Roma, y según la tradición, hasta en India y Etiopía. El movimiento había penetrado palacios imperiales, ejércitos romanos, sinagogas judías, academias filosóficas griegas y mercados de esclavos en todo el Mediterráneo. Sin internet, sin imprenta, sin medios de comunicación masiva, sin respaldo del Estado. En muchos casos, activamente perseguidos por el Estado. ¿Cómo ocurrió esto? Esa es exactamente la pregunta que responde el libro de Hechos. Hoy abrimos el único libro histórico del Nuevo Testamento. El único que narra lo que pasó después de la resurrección de Jesús. Naufragios, prisiones, milagros, discursos que convirtieron miles en un día, mártires, conspiraciones, terremotos que abrieron cárceles y el viaje más épico de la historia antigua. Y una advertencia desde el principio, el libro de Hechos no termina. No tiene conclusión formal. Termina con Pablo en Roma, predicando. Como si el libro estuviera diciendo que la historia que empezó aquí todavía no ha terminado. Esto es Hechos de los Apóstoles. Y es la historia de origen del movimiento más grande que el mundo haya visto. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Médico. Gentil. El único autor no judío del Nuevo Testamento. Y está dedicado a alguien llamado Teófilo, cuyo nombre en griego significa, amigo de Dios, o, amado por Dios. ¿Quién era Teófilo? Algunos creen que era un patrocinador romano de clase alta que financiaba la escritura. Otros que era un funcionario imperial que Lucas intentaba convencer de la inocencia de los cristianos. Otros que el nombre era simbólico, escrito para todo el que amara a Dios. Lo que sí sabemos es esto: Lucas es el historiador más riguroso del Nuevo Testamento. El arqueólogo Sir William Ramsay pasó su vida intentando demostrar que Hechos era ficción. Y después de décadas de investigación en Asia Menor, llegó a la conclusión opuesta: Hechos es uno de los documentos históricos más precisos del mundo antiguo. Cada ciudad, cada título oficial, cada ruta marítima, cada detalle geográfico verificado por la arqueología ha resultado ser correcto. Lucas no estaba escribiendo teología abstracta. Estaba documentando hechos. Y eso cambia todo sobre cómo leemos este libro. El libro comienza exactamente donde el Evangelio de Lucas termina, 40 días después de la resurrección. Jesús reunido con sus discípulos por última vez. Jesús les había dicho antes de ascender: no os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Y añadió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esa frase es el mapa de ruta del libro entero. Capítulos 1 a 7, Jerusalén. Capítulos 8 a 12, Judea y Samaria. Capítulos 13 a 28, hasta lo último de la tierra. Lucas estructura su relato siguiendo exactamente ese patrón geográfico. 120 personas esperan en el cuarto del piso superior. 10 días de oración. Y entonces llega Pentecostés. Pentecostés era una de las 3 fiestas judías más importantes del año, la fiesta de las primicias de la cosecha. Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos llegados de todo el imperio: Partía, Media, Elam, Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, Creta, Arabia. 15 regiones distintas mencionadas en el texto. El mundo judío de la diáspora concentrado en un solo lugar. Y de repente, un estruendo como de un viento recio que llena toda la casa. Lenguas como de fuego que se posan sobre cada uno de los 120. Y empiezan a hablar en otros idiomas, los idiomas de todos los peregrinos presentes en Jerusalén ese día. La multitud se reúne afuera, atónita. Cada uno escucha en su propio idioma las maravillas de Dios. Y la pregunta que recorre la multitud es la misma que recorre el libro entero: ¿qué significa esto?
Pedro, el mismo que 3 veces había negado conocer a Jesús pocas semanas antes, se pone de pie ante miles de personas y pronuncia el sermón que da nacimiento a la iglesia cristiana. No es el sermón que esperarías de un pescador galileo sin educación formal. Es un discurso estructurado con precisión rabínica, citando a Joel, a los Salmos, a la promesa davídica, conectando la resurrección de Jesús con las escrituras que todos conocían. Y termina con una acusación directa a la multitud: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La multitud, compungidos de corazón, pregunta: ¿qué haremos? Pedro responde: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ese día se bautizan 3000 personas. Nótalo, 50 días antes, este mismo Pedro estaba escondido por miedo a los judíos. Ahora está predicando en público en Jerusalén, acusando directamente a las autoridades que ejecutaron a Jesús y convirtiendo miles. El Pentecostés no fue solo un evento sobrenatural. Fue una transformación radical de personas que el miedo había paralizado. La iglesia tiene 3000 miembros en su primer día. Y está en el corazón de la ciudad más peligrosa del mundo para un seguidor de Jesús. Los primeros capítulos de Hechos describen la vida de la iglesia primitiva con una honestidad que deja sin aliento. Se reunían diariamente en el templo y en las casas. Compartían sus bienes, algunos vendían propiedades y lo ponían a disposición de todos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eran tan radicalmente diferentes que el texto dice que tenían el favor de todo el pueblo. Pero la Haniman dura poco. El Sanedrín, el mismo consejo religioso que condenó a Jesús, manda arrestar a Pedro y Juan. Los interroga. Les ordena que no hablen más en el nombre de Jesús. Y Pedro les responde con una frase que se convertirá en el grito de batalla de mártires durante 2000 años: juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La presión aumenta. Y llega el primer mártir cristiano. Esteban era uno de los 7 diáconos elegidos para servir a las viudas de la comunidad. Pero el texto lo describe también como un hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo, haciendo grandes prodigios y señales. Lo arrestan. Lo llevan ante el Sanedrín. Y cuando los jueces lo miran, el texto dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban pronuncia el discurso más largo del libro de Hechos, un repaso completo de toda la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón, concluyendo con una acusación devastadora: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La multitud rechina los dientes de furia. Y entonces Esteban levanta los ojos al cielo y dice: veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Mientras muere, ora: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. El primer mártir muriendo como murió su maestro. Y el texto introduce, casi de pasada, un detalle que va a cambiar la historia: los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba ahí, consintiendo en la muerte de Esteban. El hombre que va a escribir la mitad del Nuevo Testamento estaba presente en la primera ejecución de un cristiano. Aplaudiendo. Después de la muerte de Esteban, comienza la primera gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Y el hombre que la lidera es Saulo de Tarso. El texto no suaviza lo que hacía: entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Asolaba la iglesia. La palabra griega es elumaineto, devastaba, destruía, como una bestia salvaje devora su presa. Saulo no era un matón ignorante. Era un fariseo de primer nivel, estudiante de Gamaliel, el rabino más respetado de su generación. Hablaba griego, arameo, hebreo y latín. Ciudadano romano de nacimiento. El perfil exacto del hombre que podía destruir intelectual y legalmente al movimiento cristiano. Y entonces va a Damasco a arrestar más cristianos. Con cartas de autorización del sumo sacerdote.
Y a mitad del camino, una luz del cielo más brillante que el sol lo rodea. Saulo cae al suelo. Y escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa frase encierra una teología completa: a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a una institución. Estaba persiguiendo a Jesús. La Iglesia y Cristo son tan inseparables que atacar a uno es atacar al otro. Saulo queda ciego. Lo llevan a Damasco. 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Solo con lo que acaba de ocurrir en ese camino. Dios le habla a un discípulo en Damasco llamado Ananías: ve a buscar a Saulo. Y Ananías responde con la objeción más comprensible del libro: Señor, he oído de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es el hombre que venía a arrestarlos. Y Dios le pide que vaya a visitarlo. Pero Dios le dice algo sobre Saulo que lo cambia todo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías va. Pone las manos sobre Saulo. Y algo como escamas cae de los ojos de Saulo. Recupera la vista. Se levanta. Se bautiza. El mayor perseguidor de la Iglesia se convierte en su mayor propagador. Y la historia del mundo no vuelve a ser la misma. Pablo, que ahora usa su nombre romano en lugar del hebreo Saulo, emprende 3 viajes misioneros que van expandiendo el radio del Evangelio como ondas en el agua. El libro de Hechos dedica la mayor parte de sus capítulos a documentar estos viajes con una precisión geográfica que los arqueólogos modernos han verificado ciudad por ciudad. En cada ciudad el patrón se repite: llega primero a la sinagoga, predica a los judíos, algunos creen y otros lo rechazan, la oposición lo expulsa o lo apalea, y la iglesia queda plantada entre los gentiles. Listra, lo apedrean y lo dan por muerto. Se levanta y sigue al día siguiente. Filipos, lo azotan públicamente y lo meten en la cárcel. A medianoche, un terremoto abre las puertas. El carcelero, aterrorizado, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero el momento más cinematográfico de todos los viajes ocurre en Atenas. Pablo llega solo a la ciudad más intelectual del mundo antiguo, la ciudad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y mientras espera a sus compañeros, recorre la ciudad y su espíritu se enardece al ver que está llena de ídolos. Los atenienses lo llevan al Areópago, la colina donde se celebraban los debates filosóficos más importantes de Grecia, y le dicen: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que tú traes? Y Pablo les da el discurso más brillante y más culturalmente sofisticado del libro. No cita el Antiguo Testamento, porque su audiencia no lo conoce. Cita a poetas griegos. Parte de lo que ellos ya saben. Usa el altar, al Dios no conocido, que él mismo vio en la ciudad como punto de entrada: lo que vosotros adoráis sin conocerlo, eso os anuncio yo. Explica la creación, la historia humana, el juicio venidero. Y cuando llega a la resurrección, la audiencia se divide: algunos se burlan, algunos dicen que ya lo escucharán otro día, y algunos creen. Entre ellos un miembro del propio Areópago llamado Dionisio, y una mujer llamada Dámaris. La Iglesia de Atenas nació con un miembro del tribunal filosófico más prestigioso de Grecia. Pablo pasa 18 meses en Corinto, uno de los puertos más grandes y más corrompidos del imperio. Planta la iglesia que después recibirá las cartas más ricas del NT. Pasa 3 años en Efeso, la ciudad con el templo más grande del mundo antiguo, dedicado a Artemisa. Su predicación destruye tanto el negocio de los fabricantes de ídolos que estos organizan un motín en el teatro de la ciudad. El Evangelio no solo estaba cambiando corazones. Estaba cambiando economías. Después del tercer viaje misionero, Pablo regresa a Jerusalén. Los judíos que lo habían visto predicar por todo el imperio lo reconocen en el templo y arman un tumulto. La multitud lo arrastra y está a punto de matarlo cuando interviene la guardia romana. Y entonces Pablo hace algo que cambia el curso de los eventos: apela al César. Como ciudadano romano, tiene el derecho de ser juzgado directamente por el emperador. Nadie puede ejecutarlo en Jerusalén. Tiene que ir a Roma.
El viaje en barco desde Cesarea hasta Roma es uno de los relatos de aventura más vívidos del mundo antiguo. Lucas estaba ahí. Lo escribe en primera persona del plural, cuando hubimos de navegar. El relato ocular de alguien que vivió lo que describe. Zarpan tarde en la temporada. Pablo advierte que el viaje será desastroso. El centurión no le hace caso. Se adentran en el Mediterráneo y los golpea un temporal que el texto llama Euroclidón. Los marineros modernos identifican este viento como el que hoy se llama Gregale, un noreste violento típico del Mediterráneo central en otoño. 14 días a la deriva. Sin ver el sol ni las estrellas. Todo el pasaje sin comer de la angustia. Y entonces Pablo se pone de pie ante los 276 pasajeros y marineros aterrorizados y dice: esta noche se me apareció el ángel del Dios de quien soy. No temáis. Es necesario que comparezcáis ante el César. Dios os ha concedido a todos los que navegan contigo. El barco encalla y se rompe cerca de Malta. Todos llegan a la orilla a nado o sobre maderos. Los 276. Ninguno se pierde. En Malta, Pablo recoge leña para una hoguera y una víbora sale del calor y se le prende en la mano. Los malteses esperan que se hinche y caiga muerto, señal de que es un criminal. Pablo sacude la víbora al fuego y no le pasa nada. El mismo pueblo que momentos antes esperaba verlo morir ahora dice que es un dios. Finalmente llegan a Roma. Y Pablo, bajo arresto domiciliario con un soldado encadenado a él, recibe a todo el que quiere visitarlo durante 2 años. Predicando el reino de Dios y enseñando sobre Jesús, abiertamente y sin impedimento. Las cadenas del imperio se convirtieron en el púlpito desde el que el Evangelio llegó al corazón del mundo romano. Desde esa prisión escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las llamadas epístolas de la prisión. Las cadenas no silenció a Pablo. Lo anclaron. El libro de Hechos termina de manera abrupta. No hay conclusión del juicio de Pablo. No hay relato de su muerte. Solo el último versículo: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Muchos lectores se frustran con este final. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Lo ejecutaron? ¿Lo liberaron? Lucas sabía perfectamente lo que pasó. Según la tradición, Pablo fue liberado, viajó a España, fue arrestado de nuevo y ejecutado bajo Nerón alrededor del 67 DC. Si Lucas sabía todo eso, ¿por qué no lo escribió? Porque el punto no es Pablo. El punto es el movimiento. El Evangelio llegó a Roma, el centro del mundo. El trabajo está hecho. Lo que viene después ya no cabe en este libro porque ya no tiene límite geográfico ni temporal. El escritor F.F. Bruce lo dijo así: Hechos termina sin resolver porque el libro de Hechos todavía se está escribiendo. Cada generación de creyentes añade un capítulo. En el año 30, 120 personas en un cuarto. Hoy, aproximadamente 2.400 millones de personas que se identifican como seguidores de Jesús en cada país del planeta. El movimiento que empezó en Pentecostés es estadísticamente el más influyente en la historia humana. Eso no es propaganda religiosa. Es demografía verificable. El libro de Hechos tiene una premisa que incomoda profundamente a la mentalidad moderna, que el mayor cambio social de la historia no lo produjo un sistema político, una revolución armada ni un movimiento económico. Lo produjo un grupo de personas convencidas de que algo había ocurrido un domingo por la mañana en Jerusalén, y que esa convicción era tan sólida que estaban dispuestas a morir por ella. No a matar por ella. A morir por ella. Hay una diferencia enorme. La pregunta del carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse. Y en Hechos, siempre tiene la misma respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No una lista de reglas. No un sistema de méritos. Una persona. Y la decisión de confiarle tu vida. El libro de Hechos no pregunta si el movimiento cristiano tuvo impacto histórico. Eso es innegable. Pregunta algo más personal: ¿qué haces tú con lo que sabes?
Hechos es el libro más acelerado de la Biblia. En 28 capítulos, el Evangelio viaja miles de kilómetros, atraviesa culturas, idiomas, clases sociales y fronteras políticas. Sin parar. Sin disculparse. Sin pedir permiso. ¿Qué parte de Hechos te impactó más? ¿El Pentecostés, la conversión de Pablo, el discurso en Atenas, el naufragio, o el final abierto que nos incluye a todos? Cuéntame en los comentarios. Y si estás viendo este video sin haber visto los anteriores de la serie, los libros del Antiguo Testamento que construyen todo lo que Hechos cumple, te recomiendo empezar desde el principio. Cada libro ilumina el siguiente. El próximo video de la serie es el Evangelio de Juan, el más filosófico, el más místico y el más profundo de los 4 evangelios. El que empieza con las mismas palabras con las que empieza la Biblia entera, en el principio. Nos vemos pronto.